La verdad es la fuerza más importante de una sociedad. La verdad se comparte presentando los hechos con imparcialidad. La verdad la comparte un equipo comprometido, documentando cada momento clave de la historia. La verdad trasciende barreras y juntos tenemos el poder de compartirla. Compartamos juntos la verdad. Tu confianza en nuestro trabajo nos ha permitido compartirla durante 102 años. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Cambiamos el sentido de roaming para que signifique viajar, descansar, trabajar, salir, emocionarse. Porque ahora tenemos un continente conectado, con América sin fronteras, 16 países para hablar y navegar, con tarifa local desde Canadá hasta Argentina, incluido en los nuevos planes postpago 360 a partir del plan 40. ¡Claro que sí! Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focus. Según datos del gobierno estadounidense, desde a mediados de abril, más de 2.300 niños y adolescentes han sido separados de sus padres cuando estos intentaban cruzar la frontera ilegalmente. Esto forma parte de la medida llamada Plan Tolerancia Cero, como parte de la política migratoria del presidente Donald Trump. El gobierno salvadoreño condenó los efectos del plan y dijo que estos conllevan a violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos. Tras la presión internacional, el presidente Donald Trump anunció que revertiría esta medida. Sin embargo, sostuvo que mantendría mano fuerte para detener la migración ilegal a los Estados Unidos. Para hablar sobre estos acontecimientos, nos enlazamos desde la sala de Focus hasta Washington, D.C., con el periodista y corresponsal de France 24, Bricio Segovia. Bienvenido, Bricio. Hola, un placer estar con ustedes. Bien, ¿cuál era el propósito del gobierno estadounidense con la llamada política tolerancia cero que separaba a los niños de sus padres y los recluía en centros de detención? La administración argumentaba esta política de cero tolerancia, que por cierto la implementó bajo la orden del fiscal general Jeff Sessions en abril pasado. Tenía dos finalidades. La primera de ellas era la de intentar frenar el número de indocumentados que cruzaban la frontera, es decir, la protección de las fronteras. Y lo segundo era evitar, según dice la administración, que estos migrantes acabaran cayendo en redes delictivas, como por ejemplo bandas como las maras. Ahora bien, es importante destacar que a lo que llevó esta política es precisamente a que personas que buscaban asilo y que no estaban intentando entrar o cruzar la frontera de una manera ilegal, también fueran tratadas como delincuentes y por lo tanto, dentro del sistema jurídico y burocrático en el que caían, pues ahí se veían afectados por esta ley en la que no se les permitía mantener a los niños, a los hijos con los que venían acompañados, pues durante más de 20 días, y de ahí que se llevara a cabo una separación familiar. Es decir, el proceso legal duraba más tiempo para los padres, por lo tanto no podrían mantener a los hijos junto a ellos, y es por eso que se llevó a esta situación. ¿Consideras tú que era a través del miedo que se generaba para separar a las familias de sus hijos que iba a evitar que estas personas cruzaran la frontera? ¿Esa era la estrategia de Donald Trump para evitar que muchos se atrevieran a cruzar la frontera? Sí, es la técnica de la disuasión. De hecho, el mismo fiscal general Jeff Sessions lo decía públicamente, que el ir acompañado de un niño no dejaba fuera la posibilidad de que fuera detenida una familia, y la nueva política cero lo que hacía era no daba inmunidad por el hecho de venir acompañado con un hijo, sino que más bien lo contrario. Usted se arriesgaba a que le separáramos de sus hijos. Por lo tanto, es disuasión absoluta para evitar que más migrantes llegaran acompañados de hijos.
De acuerdo, la comunidad internacional ha manifestado que estas acciones eran constitutivas de violaciones a los derechos humanos. Con sus acciones, el presidente Trump denota que probablemente no le importaría violar los derechos humanos con tal de detener la irrupción ilegal en la frontera de parte de los migrantes centroamericanos y mexicanos. Bueno, yo no sé si el presidente Donald Trump, su intención o digamos sus objetivos van más allá de vulnerar los derechos humanos o no. Lo que sí sé son los datos que tenemos hoy en día y las imágenes que hemos visto y en el contexto en el que se da. El contexto es Estados Unidos acaba de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El contexto es también, y las pruebas que tenemos hasta ahora, es que se estaba metiendo y reteniendo a familias, tanto si fueran menores como si fueran adultos, en jaulas, literalmente, y por lo tanto también se estaba dando una separación familiar. Aquí conocemos incluso que esta separación se estaba llevando a cabo en personas tan pequeñas como de 3 años e incluso bebés. Si eso constituye una vulneración de los derechos humanos, pues sí. Bien, sin embargo, el presidente anunció el pasado miércoles que revocaba esta política y pues anteriormente decía que solo el Congreso la podía revocar, luego cambia de opinión, la revoca por ciertos factores. Sin embargo, siempre insta al Congreso a regular sobre esto. ¿Qué provocó justamente que el presidente Trump reculara en su decisión? ¿Qué actores influyeron en este cambio? La presión social, la presión mediática y la indignación que se había generado no solamente dentro del país, sino también fuera de Estados Unidos. Pero no nos dejemos engañar. El presidente Donald Trump no ha reculado. El presidente Donald Trump se está saliendo con la suya con este decreto que ha firmado. De hecho, es un decreto innecesario. Lo único que dicta este decreto es: yo le pido a mi fiscal general que busque la manera legal de que yo pueda retener a estas familias unidas, pero retenerlas de manera indefinida. Estos acontecimientos recientes podrían inclinar la balanza a favor del Partido Demócrata en las próximas elecciones al Congreso y que se abriese la posibilidad entonces de una reforma migratoria. Donald Trump, donde vio las alarmas, fue precisamente cuando parte del sector republicano se estaba mostrando crítico con esta política de separación de familias, y ahí es donde pues, se convirtió en una bola demasiado grande para gestionarla, es decir, se convirtió en una crisis institucional que no sabían cómo gestionar, y de ahí que Donald Trump hiciera este teatrillo con este decreto. Lo que ha hecho es una muestra más a ese sector de su electorado, no nos engañemos, de su electorado, que para decirles: miren, yo no voy a ser cruel y yo no voy a separar a familias, pero él está velando por esa brecha que empezó a haber dentro del sector republicano. Para nada esta política o este cambio aparente de dirección que ha tomado va dirigido a los que no son sus simpatizantes, porque tienen muy claro que ellos no le van a dar el voto. Es decir, que esto no se traduce en una mayoría demócrata necesariamente en el Congreso en las próximas elecciones. En todo caso, de llegar a ocurrir una mayoría demócrata, ¿crees viable una reforma migratoria y que pues se regulen estas cosas a favor de los migrantes centroamericanos y mexicanos? No está claro que el votante republicano se vaya a ver afectado precisamente por todas las muestras que hemos visto durante el tiempo que lleva Donald Trump en la Casa Blanca, y por lo tanto no tenemos por qué anticipar una victoria demócrata en el Congreso, en alguna de sus cámaras, y por lo tanto tampoco tenemos que anticipar una reforma migratoria. A día de hoy lo que tenemos claro es que son los republicanos los que tienen el liderazgo en ambas cámaras, son los republicanos los que tienen el liderazgo obviamente también al frente de la administración, y eso no les da ningún tipo de maniobra a los demócratas. A día de hoy yo no pondría la mano en el fuego de que los demócratas van a conseguir darle la vuelta a la situación actual en el Congreso. Perfecto. Muchísimas gracias, Bricio. De nada. Bien, con esto concluimos nuestro segmento Reflejos desde la sala de Focos. Ya volvemos con más contenido.